Ya, miren, les voy a tratar de hacer un full resumen de la unidad de funciones que estamos viendo. ¿Qué es una función? Recordar que es una relación, ¿sí? Donde se va a cumplir que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. O sea, esto es una relación, pero no es una función, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Pueden sobrar elementos también, ¿sí? Tenemos tipos de funciones. Por ejemplo, hay funciones que son de tipo cualquiera, como esta de acá, de tipo cualquiera, no es necesariamente inyectiva, ni biyectiva, ni epiyectiva. Tipo de funciones, ya la estudiamos, la inyectiva, ya la relación uno a uno, que a cada elemento del segundo conjunto le corresponde un único elemento en el conjunto de partida. La epiyectiva, que todos los elementos del conjunto de llegada están relacionados con algún elemento, con al menos un elemento del conjunto de partida. La función biyectiva es cuando se cumple la inyectividad y la epiyectividad. Quiere decir que todos los elementos están relacionados y que les pertenece un único elemento en el conjunto de partida. Función inversa. Ya, esta función cumple con ciertas condiciones que cuando existe es única, la función inversa de una función cualquiera no siempre existe, pero la función inversa de una biyectiva siempre va a existir. Y se cumple esta relación que está acá, que si tengo f da igual a b, entonces la función inversa de b es igual a. Los pasos de la función inversa ya lo habíamos estudiado, gráficas de funciones, la función constante. Para cada x le corresponde un único y, ¿ve? Esta podría ser una función epiyectiva porque todos están pololeando, ¿ve? Este está pololeando, este está pololeando, este está pololeando. Pero no podría ser una función inyectiva porque todos pololean con el mismo numerito, ¿sí? Todos pololean con el número 2, por así decirlo. Es decir, es súper infiel. Esa es una función. Y para verificar si una función se traza una línea paralela al eje y. Después tenemos la función lineal y afín. La única diferencia entre el título es que la lineal se podría decir que pasa por el centro y la afín no pasa. Es como la única diferencia. Y acá, ax más b, el a siempre tiene que ser distinto de 0. El a también esto lo pueden ver como mx más n, donde m es la pendiente y n el coeficiente de posición. El a, si es positivo, la representación de la gráfica es creciente y si es negativo es decreciente. Las funciones polinomiales tenemos la de grado 1 que sería la recta, tenemos la de grado 2, la función cuadrática que determina una parábola y la función cúbica que determina estas cosas así como tan, no sé, así ya, subida o bajada. Después tenemos la función racional. Esta la vamos a ver con más profundización cuando nos toque límites, ¿sí? Vamos a retomarla esta. Esta es una función donde tiene una división y donde q de x tiene que ser distinto de 0. Es por eso que este tipo de función racional tiene una asíntota. En este caso describe parábolas así. Este ejemplo es de 1 partido en x, con la restricción de que x tiene que ser distinto de 0. Por eso hay una asíntota. Si trazamos la vertical, choca en un punto, siempre va a chocar en un punto. Y va a haber un lugar donde no choca ningún punto, que es el 0. ¿Sí? Pero eso sí puede pasar en una función, que no esté el 0. Todos los reales menos el 0, puede ser. ¿Sí? Pero si trazamos y trazamos, siempre va a ser una función porque choca en un solo punto a la recta paralela al eje y. Representación de la gráfica de la función inversa. Si tenemos agua, la función que tenemos que tener para tener hielo es meterla al congelador. La función inversa sería, tengo hielo, la función inversa sería meterla al horno, al microondas para poder tener agua. Una cosa súper importante que de la función inversa es que los puntos se invierten y es simétrica al eje de simetría, las gráficas. ¿Sí? Hay un caso particular en que las rectas suelen ser coincidentes. En este caso la función es x más 5
x menos 5 en esta de acá. ¿Qué sucede? Que el punto A, B de esta recta lo podemos encontrar en la simétrica B, A. ¿Sí? La función y la función inversa tienen los mismos puntos, solamente de manera invertida. Recordar entonces que la función y su inversa son simétricas respecto a la función identidad. Y si tengo el punto A, B de una función, su inversa va a ser de BA. Las funciones biyectivas tienen inversa o toda función restringida en su dominio y recorrido, ya que es un poco lo de las funciones racionales. Estos son ejemplos gráficos del eje de simetría y de la inversa de su función, ¿sí? El puntito que está acá lo podemos encontrar acá. Sí, el mismo punto hay que invertirlo, nada más. Ya, aquí tenemos ahora el otro PowerPoint de las funciones parte 3, parece. En donde están las gráficas de las funciones, ¿sí? Tenemos las funciones lineales, las funciones exponenciales y la función de raíz. Si a todas estas les tachamos una línea paralela al eje Y, todas van a chocar en un solo puntito, en uno solo, recordar. Acá están los tipos de funciones. Esta función de piso también antes ustedes la podían haber utilizado como función parte entera. La verdad da lo mismo qué nombre quieren usar. Pero es importante que sepan los dos claramente. Bueno, ahí están. Podemos verificar haciendo rayitas hacia abajo que todas son funciones. Todas van a chocar en un solo punto. Eso. Tengan noción de cómo son las gráficas porque estas son como todas, supongo. Ahora, esto es lo que he visto que les cuesta a varios. Los pasos para graficar las funciones lineales. Primero, realizar tablas de valores. ¿Qué pasa con la tabla de valores que les complica tanto? Vamos a mi cuaderno. Una tabla de valor consiste en yo darle el valor a la x. De mí depende cuánto vale x. Pero el y va a depender del valor que yo le di a la x y de la función. Por ejemplo, si yo tengo f de x es igual a 4x más 1. Entonces, si yo digo ya, vamos a probar un valor cualquiera. F de 0. Me encanta porque es muy sencillo. Entonces sería 4 por 0 más 1. El 0 lo reemplazo siempre donde esté la x. Entonces f de 0 es igual 4 por 0, 0 más 1, 1. Si lo paso esto mismo a tablita de valor, si x vale 0, y vale 1. Este es el resultado de la función, ¿sí? Y ese 0 es el valor de la x. Otro ejemplo, ¿qué pasa si yo digo si x vale menos 1, por ejemplo? Si vale menos 1, reemplazamos f de menos 1. Reemplazamos el menos 1 donde estén todas las x, en este caso hay una sola. 4 por menos 1 más 1. 4 por menos 1 menos 4 más 1. Regla de la suma. Se conserva el signo del número mayor y como son signos distintos se restan. Se conserva el signo del mayor y signo distinto se resta. Cuando x vale menos 1, y vale menos 3. Ese es el primer paso que habla aquí, que es de la tablita de valores. Nota, dado 2 puntos se puede trazar una recta. Muy importante, no es necesario llenar esto de puntos. Mientras más puntos te des, la recta es más precisa, pero no es necesario darnos tantos puntos, ¿ok? El segundo, determinar los puntos. Tenemos el punto 1 y el punto 2 que salen de acá. Entonces, acá yo tengo estos dos puntos. ¿Qué dos puntos? Estos. Tengo el punto 1, que va a ser 0,1, y el punto 2, que va a ser menos 1, menos 3. Ya, a eso simplemente se refiere el segundo paso. El tercer punto dice situar los puntos en el plano. Ya, vamos a ver qué tal me sale. Si yo hago un plano, pinche cosa, se puso borrosa justo ahora. Ya, 0,1. 0,1. Se supone que aquí está el 0, subo 1. Menos 1, menos 3. Menos 1 bajo 3. 1, 2, 3. Una cosa así. Y la recta sería algo así. Para allá.
Bueno, ahí hice el tercer y el cuarto paso juntos. Tracé los puntos y después tracé la gráfica. Función cuadrática. También he notado hartos dilemas con esta función, pero no es tan difícil como parece. Primero, vamos a ir viendo los pasitos. Concavidad. Cuando tengo una función cuadrática, que ya lo expliqué en un video, ya, la concavidad, el paso 1. Si es positivo, recordar que esto es así, f de x es igual a x cuadrado más bx más c. Vamos a fingir valores para que se entienda con números, porque a veces con letras no lo entienden. X cuadrado más b, o sea, más 8x más 9. Entonces, en este caso, el a vendría a ser un 1 que no se ve que está multiplicando la x. Ese 1, como es positivo, quiere decir que la gráfica se abre hacia arriba. ¿Sí? Es positivo, carita feliz. Si el numerito fuera negativo, por ejemplo, menos x cuadrado más 3x menos 3, el valor que acompaña aquí a la x es un menos 1. Ese 1 que no se ve, pero el signo sí, entonces sería un menos 1. Como es negativo, la parábola se abre hacia abajo, o sea, carita triste, negativo. Segundo paso, intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y es el punto 0,c. Y ese punto toma el valor único que tiene la c. En este caso la intersección que tendría sería el 9. Sería 0,9. En este otro caso sería 0,-3. Así de simple es el segundo paso. El tercer paso lo pueden hacer de dos formas. Pueden hacerlo por la fórmula x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Y todo eso partido en 2a. La fórmula de la vaca, ¿cierto? Porque es muy larga o muy complicada, no sé. Por eso creo que le llaman fórmula de la vaca, no estoy segura. O también podemos hacerlo por factorización. Les recomiendo que trabajen por factorización cuando tengan los casos sencillos de fórmula de ecuación cuadrática. Tenemos que una función cuadrática, por ejemplo, podría ser así: ax cuadrado, o podría ser ax cuadrado más c, o podría ser f de x es igual a x cuadrado más bx. Estos tres casos son casos incompletos. Y estos se pueden hacer fácilmente por factorización. Siempre igualando el f de x a 0. ¿Ya? Con f de x igual a 0. Y si no, si están todos los términos, si no saben resolverlo por factorización, les recomiendo que lo hagan por la fórmula de la vaca. Tenemos el vértice, que el vértice se calcula como menos b partido en 2a, 4ac menos b cuadrado partido en 2a. ¿Sí? A ver, espérenme, 4a. Aquí es 4a. Siempre me confundo. Este es 4a, ¿sí? Así se calcula el vértice. Entonces, todos los datos que tengamos de nuestra función cuadrática lo reemplazamos. Un ejemplo. F de x es igual a x cuadrado más 5x más 6. El a vale 1, el b vale 5 y el c vale 6. Y esos valores que tenemos acá los reemplazamos ahí, ¿sí? Sería menos 5 partido en 2 por 1, 4 por 1 por 6 menos 5 al cuadrado, todo eso partido en 4 por 1. Bueno, aquí le había dejado una tarea de autoaprendizaje. La idea era que fueran graficando las funciones, raíz cuadrada, la de la función cuadrática,
para que ustedes vayan viendo qué pasa si es positivo, qué pasa si es negativo, qué pasa si el valor que acompaña la X es más grande, es más pequeño. Solamente para que ustedes pudiesen como poder visualizar mejor las gráficas.